Bueno, ya son las 11:05, entonces, primero que nada, buenos días a todos y bienvenidos al webinar Solución de Medición de Nivel. Este webinar será impartido por Julián Varela, que es el Territory Sales Manager de MTS Sensors. Este webinar está constituido por una presentación de aproximadamente 35 a 40 minutos y después vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Les quiero pedir que durante la presentación, si surge alguna pregunta, me la pongan por el chat y ya al final se las vamos a responder con detalle. Muchas gracias y le cedo el control a Julián para iniciar con la presentación. Gracias, Ale, y buenos días a todos. Gracias por unirse al webinar en esta mañana y gracias a CTQ por organizarlo. Como decía Ale, mi nombre es Julián Varela, yo trabajo con MTS Sensors y en esta mañana quiero compartirles un poco de nuestra tecnología y cómo la podemos usar para solucionar problemas de medición en tanques de nivel de líquidos. Un poco acerca de MTS, somos una empresa de más de 50 años. Tenemos dos divisiones grandes, una que se llama MTS Testing, de máquinas de ensayo de materiales, y la otra familia a la que yo pertenezco es MTS Sensors. MTS Sensors comenzó en 1970 y en 1984 fue adquirido por MTS System Corporation. En MTS Sensors ahora tenemos una división hermana que es la familia de PCB Piezotronics. Ellos hacen sensores para análisis de vibraciones, micrófonos acústicos y otro tipo de sensores distintos a los que nosotros manejamos en MTS Sensors, que son sensores de posición lineal y en este caso de esta presentación, los sensores Level Plus para aplicaciones de nivel. Somos una empresa global. Los sensores de nivel son fabricados y diseñados en Carolina del Norte, en Estados Unidos. También tenemos una planta en Alemania y tenemos varias oficinas regionales en Asia y en Europa. En el resto del mundo tenemos cerca de más de 200 distribuidores autorizados. Y en México, CTQ es nuestro aliado. Ellos están autorizados para distribuir nuestros sensores tanto de posición para aplicaciones industriales, en cilindros hidráulicos o en proyectos de automatización, y también nuestra línea Level Plus, que es nuestra línea para medición de nivel de líquidos. Los sensores de nivel de líquido, MTS nos especializamos en una sola tecnología, entonces somos especialistas de la tecnología magnetoestrictiva y ahora en un segundo voy a explicar un poco más de esta tecnología. Llevamos más de 40 años específicamente proveyendo soluciones de nivel para la industria, entonces tenemos bastante experiencia. Y nuestros sensores son usados en miles de aplicaciones en la medición de nivel de distintos líquidos, distintas industrias, etc. Y los utilizamos para el monitoreo preciso de nivel de producto, un líquido principal en el tanque, un nivel de interfase que sería un segundo líquido o una fase más pesada, puede ser hacia el fondo del tanque. Con el mismo instrumento podemos medir temperatura. Y en el caso de los sensores con salida digital, podemos entregar también el valor de volumen. Nuestros sensores cuentan con todas las certificaciones requeridas por distintas organizaciones a nivel mundial y local para ser usados en áreas peligrosas, explosivas. También contamos con certificaciones STEEL, certificaciones sanitarias y el sello de calidad de la Unión Europea. Esta foto es una foto de PetroChina. PetroChina es un cliente de nosotros. Ellos utilizan nuestros sensores para monitorear los niveles almacenados de crudo, de petróleo. Entonces, cientos de miles de galones de barriles de petróleo son monitoreados a nivel mundial con nuestra tecnología. Nuestros sensores de nivel son aplicados
por diversas industrias. Una de las principales, obviamente, es petróleo y gas. Allí tengo un ejemplo de un cliente, es Nustar, pero la mayoría de multinacionales que ustedes conocen, Shell, British Petroleum, Exxon, todos ellos también son usuarios de nuestra tecnología. En el área química, compañías como BASF son nuestras, DuPont son nuestros clientes, bebidas y alimentos, Coca-Cola, Pernod Ricard, distintos productores de cervezas, alcoholes como Diageo, que producen rones, whiskies, lácteos, etc. A nivel de farmacéutico y biotecnología, también tenemos aplicaciones y soluciones, clientes como Regeneron, Pfizer, Boehringer, entre otros. En el área de gases líquidos, también en lo que es gas licuado o gas propano en terminales, también tenemos muchas aplicaciones y muchos sensores instalados. En el área de minería, también Grupo México, en México, en Chile, la industria del cobre confía mucho en nuestra tecnología en diversas minas de producción. En los últimos años hemos incursionado en nuevos mercados con nuestros sensores de nivel. En el área de instrumentos médicos, siempre que se tiene un instrumento médico que tiene líquidos y se quiere medir a nivel, como la compañía Stryker, también tenemos allí soluciones. En estas barcazas, ya en la industria marina, que producen estas embarcaciones donde se transportan ya sea gases en estado líquido o petróleo o combustibles para su transporte. Allí esos tanques de almacenamiento también los podemos monitorear con nuestros sensores. En unidades de reserva hidráulica, ya pasamos al área hidráulica, donde hay un reservorio con el aceite hidráulico que opera el sistema. También podemos tener allí un sensor monitoreando el nivel de ese aceite. Los que producen máquinas de impresión a gran escala también para medir el nivel de la tinta en tanques. En máquinas móviles, en agricultura, se utilizan muchos aspersores de químicos, abonos, herbicidas. Esos tanques también los podemos monitorear con nuestros sensores. Y también tenemos soluciones para los acueductos o las plantas de tratamientos de aguas residuales, en donde podemos instalar un sensor para monitorear esos líquidos. Esos son nuestras aplicaciones o mercados a nivel general. Pasando ahora a nuestra tecnología magnetostrictiva, nuestro fundador en los 70s fue el ingeniero que por primera vez usó este principio físico que se conoce como magnetostrictivo, que fue descubierto por allá en los años 1800, pero nuestro fundador fue el primero que aplicó este principio físico en crear un sensor de posición para aplicaciones industriales. Y la tecnología magnetostrictiva es un principio sencillo. Nuestro sensor tiene un cabezal con una electrónica. Allí se genera un pulso eléctrico y aquí tenemos un flotador que tiene en su interior un imán, un magneto. Esa onda eléctrica viaja por una laminilla que está dentro de esta varilla interior, una laminilla metálica que MTS fabrica y diseña y cada vez está mejorando. Es una metalurgia especial para disminuir el ruido y también incrementar la precisión. Entonces ese pulso eléctrico viaja por esa laminilla y cuando el pulso eléctrico llega y encuentra el magneto, se genera una torsión. Es como cuando tocas una guitarra, que genera una onda acústica. Esa onda acústica regresa y es detectada por la electrónica. Como sabemos cuándo salió el pulso eléctrico inicial y qué tiempo se demoró en retornar esa onda acústica, podemos conocer de manera precisa y controlada la posición de este flotador. Como ven, no es una tecnología donde haya fricción, entonces no hay desgaste de piezas, y la tecnología magnetostrictiva en la aplicación de sensores de posición y de nivel, en este caso,
Aquí Son tienen todo. Yo no sensores te he dicho nada, que son Viridiana. absolutos. Yo no te No he dicho requieren esto era de nuestra boda. ser reinicializados si se va la energía, ni calibrados. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de utilizar este tipo de sensores. En la familia LP, que es nuestra familia de sensores de medición de nivel de líquidos, tenemos varios modelos. Los más usados son el de varilla rígida, que es este Refine Me, que está aquí en el centro. Y tenemos una versión con manguera flexible para tanques altos. Cuando el tanque es más de 3 metros, ya para facilidad de transporte, disminuir los costos de transporte y para facilidad de instalación, podemos usar una manguera flexible para no tener que tener una varilla rígida de 6, 10, 20 metros. Este de manguera flexible lo llamamos, el modelo se llama el Tank Slayer. Para todo lo que es la parte de bebidas y alimentos, farmacéutico y aplicaciones sanitarias, tenemos este modelo que se llama modelo SoClean. Aquí no utilizamos conexiones roscadas, sino son estos platillos que son conectados con abrazaderas. Las roscas no se utilizan para evitar la acumulación de líquidos y materias que puedan provocar, por ejemplo, bacterias o contaminaciones en esas aplicaciones sanitarias. Este modelo Chambered lo utilizamos en conjunto con otros instrumentos que fabrican otras empresas que se conocen como MLGs o medidores magnéticos de nivel, que tienen un visor visual grande para que el operario pueda ver en tanques qué nivel tienen. Pero esto es una medida simplemente análoga. Pero si le añadimos este modelo Chambered a esos visores, ya podemos añadirle una salida eléctrica y poder controlar remotamente ese tanque. Y el nuevo miembro de la familia, el más reciente que lanzamos a principios de este año, del 2020, es el Level Limit. Y es un sensor como el Refine Me o el Tank Slayer, en donde le hemos incorporado un tercer o un segundo flotador individual con una electrónica individual para controlar un posible sobrellenado en el tanque. Entonces, este flotador está en la parte superior del sensor y su misión va a ser, si se excede el valor en donde esté graduado de nivel, va a enviar una señal digital y una alarma para alertar y cerrar la entrada de líquido a ese tanque. Este más que todo está orientado para la industria upstream de petróleo y gas. Tiene una brida de 4 pulgadas de diámetro roscada, que es el estándar que está en estas aplicaciones de upstream. Pero estamos trabajando para ponerlo con otros tipos de bridas, ya que hay interés de otras industrias también para tener este tipo de alarma digital. Esa es la familia Level Plus. Level Plus es nuestra marca registrada de sensores específicamente diseñados para mediciones de líquidos en tanques. Nosotros no manejamos mediciones de sólidos o otras sustancias, tiene que ser en estado líquido, es nuestra especialización. Y como lo mencioné, somos especialistas en la tecnología magnetostrictiva. Todos estos sensores utilizan la tecnología magnetostrictiva. Y ahora vamos a hablar un poco de las ventajas de esa tecnología. Este video es bastante ilustrativo porque a pesar de que se refiere a nuestro último modelo, que es el Level Limit, también de la misma manera nuestros modelos Refine Me o Tank Slayer funcionan de una manera similar. Tenemos nuestro tanque, un flotador para medir producto y aquí un flotador para medir interfase. Por ejemplo, puede ser diésel en la parte superior y controlar el nivel de contaminación de agua en el fondo del tanque. Entonces allí podemos tener hasta 2 flotadores, cada uno midiendo un producto principal y una interfase. Y en el caso del Level Limit, como les mencionaba, tenemos un tercer flotador en donde si llega a haber un sobrellenado
de diésel en el tanque, este flotador se va a mover hacia arriba y va a generar una señal de alarma digital. Y esta electrónica, por norma de seguridad, es independiente al circuito de los otros dos flotadores. Allí es donde se genera la alarma. Entonces, tenemos allí tres mediciones, ¿no? Tenemos una medición de producto, una medición de interfase y también una medición de sobrellenado. Pero además de eso, nuestros sensores también pueden ser configurados con termómetros digitales que van al interior de la varilla y podemos dar el valor de temperatura. En el caso de los sensores analógicos, medimos un punto. En el caso de los sensores análogos, digitales, perdón, con salida Modbus, podemos tener 5, 12 o hasta 16 puntos de medición de temperatura. Y el sensor es lo suficientemente inteligente para únicamente tener en cuenta en la medición de temperatura aquellos puntos que estén sumergidos. Si aquí no hay líquido, esos termómetros no los va a considerar al entregar el valor promedio de temperatura. Y además de eso, podemos entregar, cuando el sensor es digital, podemos entregar directamente en salida el valor del volumen del tanque, tanto bruto como corregido por temperatura, siguiendo normas API. Entonces, como les comentaba, tenemos que nuestros sensores pueden realizar hasta medición de 5 distintas variables con un solo instrumento, una sola instalación, sin necesidad de tener más de un solo puerto de entrada en el tanque, sin modificarlo, y todo esto en un solo instrumento. Esto lo podemos conseguir con el level limit. Ya en el caso en el que no se requiera, por ejemplo, la alarma de sobrellenado, podríamos tener hasta 4 variables en un solo instrumento, o en el caso de los que tengan salida análoga, podemos manejar hasta 3 variables en un solo instrumento. Nivel de producto, nivel de interfase, temperatura. Para nuestros sensores digitales podemos también entregar el volumen bruto y volumen neto corregido por temperatura. Y en el caso del level limit, el sistema integral de protección por sobrellenado con el level limit. La precisión es una de las grandes ventajas de la tecnología magnetostrictiva. Manejamos una precisión de más o menos 1 milímetro en la medición de nivel. Esto en un tanque de 2, 5, 10 metros de alto, pues es bastante preciso, bastante considerable. Por eso la industria de petróleo y gas, que le interesa conocer en detalle en estos tanques gigantes de 10 metros de diámetro por 20 metros de alto, pues es 1 milímetro de diferencia en la medición, hace una diferencia grande en el volumen que se está midiendo. Y cumplimos con los estándares de transferencia de custodia según el Instituto ¿Por qué no se puede la cámara? Probando. Tenemos varias salidas análogas y digitales. La principal es de 4 a 20 miliamperios en un lazo o 2 lazos. También tenemos sensores con salida HART y el digital en salida Modbus. También tenemos sensores con la salida Foundation Fieldbus. Y en el caso del level limit, esa salida de alarma, cuando Wherever tomorrow, es una señal digital. Esas son las señales que manejamos de salida, son las más comunes en nuestros mercados. Muy importante, nuestros sensores pueden venir listos para tener la aprobación en el momento de ser instalados, ya sea a prueba de explosión o intrínsecamente seguro para áreas peligrosas, según distintas organizaciones. En Norteamérica, Estados Unidos y México es muy común cuando se requiere usar este tipo de regulaciones utilizar el sello FM de aprobación según regulaciones NEC o SEC o ATEX. Estas otras pueden ser más comunes Inmetro en Brasil y estas en Europa o Asia como KCE o TIS. Pero en Norteamérica estas son las principales y como comentaba,
tenemos las certificaciones para ya ser intrínsecamente seguro o a prueba de explosión al momento de hacer la instalación. También tenemos certificaciones SEAL. Nuestros instrumentos de medición de nivel podemos entregarlos con este tipo de certificación. O en el caso en que no se necesiten ninguno de estos tipos de regulaciones o certificaciones, también el sensor puede ser entregado de esa manera. Muchas veces en bebidas y alimentos o en minería, en algunos casos, o en otro tipo de tanques, no se requiere ningún tipo de certificación. Las especificaciones: podemos construir sensores de nivel en la versión rígida desde cerca de 30 centímetros hasta 7.6 metros de largo, pero como les comentaba, ya a partir de 2 metros puede ser no muy flexible o económico enviar esto a otros países desde Estados Unidos, y por eso la versión flexible se vuelve atractiva. Pero lo podemos fabricar rígido hasta 7.6 metros. La versión sanitaria igual, rígida también, y la versión flexible, de manguera flexible en una malla de acero inoxidable, lo podemos fabricar desde 3 metros hasta 22 metros de altura para estos tanques grandes que podemos ver muchas veces cuando vamos conduciendo en nuestro auto en plantas ya sea de petróleo y gas o petroquímicas o químicas. La precisión, más o menos 1 milímetro. Medición de temperatura en 1, 5, 12 o 16 puntos. Cuando la salida es análoga, 420 miliamperios, solo podemos tener un termómetro. Y la precisión, la medición de temperatura es más o menos 0.1 grados Celsius o 0.28 grados Fahrenheit. Cuando tenemos Modbus en la salida, podemos tener hasta 12 o 16 termómetros disponibles. Y el cálculo de temperatura promedio solo se hace con los termómetros sumergidos. Nuestros sensores los podemos instalar en tanques que manejen líquidos en temperaturas de menos 40 hasta 150 grados Celsius. Cuando ya el largo de nuestro sensor es más de 3 metros, ese rango alto baja un poco a 125 grados Celsius. Entonces, ese es el rango de temperaturas que podemos manejar en nuestras aplicaciones. Si ya es más de 150, ya no tendríamos una solución para esos líquidos o esos tanques. Este esquema nos muestra una versión Refine Me de varilla rígida. Esta varilla es de 5/8 de pulgada, instalada en un tanque. Tenemos bridas opcionales que ustedes las pueden adquirir con el sensor o las pueden proveer localmente. Y también tenemos aquí una conexión roscada ajustable, que es la otra forma de conectarlo al proceso o al tanque. Puede ser con una conexión roscada ajustable tipo rosca NPT o la británica BSPP de 3/4 o con una brida. Esta varilla, según la aplicación, generalmente se provee en acero inoxidable, pero también para aplicaciones más de mayor corrosión, como ácidos o otro tipo de químicos, tenemos las opciones de Hastelloy, que es una aleación bastante resistente a la corrosión, o también le podemos recubrir teflón para que la varilla sea teflonada, y para las aplicaciones de algunos ácidos es la forma que podemos cumplir ese reto de evitar la corrosión. Aquí lo pueden ver el Refine Me, en este caso con 2 flotadores, uno para el producto principal y otro para la interfase en el fondo. Esta interfase es opcional, también podemos entregar el sensor únicamente con un solo flotador para medir un solo nivel y un solo producto. Todos nuestros sensores vienen con un display digital en su cabezal. Para puesta en marcha, también para visualizar, se puede ver aquí la altura de nivel o de interfase que esté midiendo. Y si el sensor viene con temperatura, la temperatura también es opcional. Se tiene aquí la medición de temperatura.
También nos sirve para hacer diagnóstico de problemas con mensajes de error que se pueden, notificaciones que se pueden ver aquí. Y cada sensor viene con un palpador magnético con el que se operan estas flechas, estos botones, para operar el sensor. Y también todos nuestros sensores con un cable se pueden conectar a un computador a través de un puerto USB. Y este es el software que es gratis, está disponible para descarga en nuestra página de internet, con el que se puede comunicar el operario o la persona que esté manejando el sensor con el sensor, con la electrónica del sensor. Y allí se pueden hacer diagnósticos también y también algunas funciones de puesta en marcha un poco más avanzadas, como por ejemplo cuando se quiere introducir los datos de la tabla de cubitaje de un tanque para entregar el valor de volumen en los sensores digitales. Aquí está en esta pantalla de nuestro software, que se llama LP Dashboard. Podemos ver en este caso este sensor tiene 5 termómetros y en cada uno está mostrando el valor de medición de la temperatura. Y abajo en los detalles para la medición de distintos de valores de volumen, tanto volúmenes bruto como volúmenes netos y corregidos por temperatura. Nuestros transmisores de nivel de Plus entonces tienen beneficios como bajo costo de instalación, una alta precisión. Tenemos las certificaciones para áreas peligrosas, sanitarias también, certificaciones que se utilizan en las industrias sanitarias, como 3A y otras. También certificaciones SIL. Podemos medir la interfase con el mismo instrumento y podemos medir la temperatura. Nuestra tecnología es de contacto. El flotador siempre está en contacto con el líquido y cada flotador tiene una densidad específica determinada. Entonces no se ve engañado por espumas o vapores o otros fenómenos. Por eso nuestros sensores pueden ser bastante confiables en la medición. Y podemos entregar, cuando nuestro sensor tiene salida Modbus digital, podemos entregar la medición de volumen directamente, tanto corregida por temperatura como el volumen bruto. El bajo costo de operación del equipo también es una de nuestras ventajas. Los sensores como tal no necesitan de ser recalibrados periódicamente. Los sensores magnetoestrictivos son instrumentos absolutos. Entonces, si se va la energía, la corriente eléctrica y regresa, no hay que reinicializar, calibrar el equipo. El sensor va a detectar dónde está el flotador e inmediatamente va a saber dónde está. Lo que se hace al principio, cuando se instala el sensor, como tal no es una calibración, ya que no se está comparando con un instrumento más preciso, sino lo que se hace es darle un punto de referencia al sensor y de ahí en adelante él ya sabe en dónde va a estar el flotador. Y también podemos instalar estos sensores sin necesidad de que el tanque sea desocupado, lo cual involucra reducciones de costos, y podemos repararlo en campo sin necesidad también de remover el sensor del tanque. Obviamente, si el tanque es presurizado, esa sería la única razón por la cual sea necesario desocupar el tanque. Pero cuando no estamos hablando de tanques no presurizados, no es necesario desocupar el tanque para repararlo o para instalarlo. Tenemos distintos tipos de flotadores, según sea la aplicación, geometrías de materiales, también con distintos valores de densidad. No es lo mismo medir el volumen en un gas propano que en un líquido pesado en minería. También tiene distintos tipos de materiales según la aplicación, acero inoxidable, Hastelloy, teflonados, titanium, y también para distintas resistencias a presiones. También manejamos distintos indicadores externos, en el caso que se quiera colocar, por ejemplo, indicadores
a nivel de piso, en un tanque alto, para que el operario pueda verlo más fácilmente. O en cuartos de control también tenemos displays o indicadores digitales que aglomeran la información proveniente de varios tanques en una misma localización. Algunas aplicaciones. Aquí tenemos una aplicación para almacenamiento de combustibles refinados. Por ejemplo, gasolina, diésel, gasolina de avión, etanoles, queroseno. Estos tanques por lo general son bastante altos, de más de 15 metros de altura. En este caso es un tanque de 20 metros de altura con un diámetro de 10 metros de altura. Y aquí es donde usamos un sensor con manguera flexible. En este caso, nuestra ventaja, este cliente nos eligió porque podemos entregar con un solo instrumento 3 variables: producto, interfase, nivel de agua en el fondo y también volumen corregido por temperatura. No se requieren modificaciones en el tanque. Nuestros sensores se pueden colocar pegados en la pared del tanque, a diferencia de otras tecnologías, y no va a haber ninguna interferencia magnética o dieléctrica. Su medición no se ve afectada por ese tipo de fenómenos. Entonces, no nos vemos afectados por eso. Por eso el sensor puede ser ubicado ya en un puerto existente. Y como puede medir también la temperatura, no es necesario tener un segundo instrumento instalado en otro puerto, sino todo va a ser en un solo instrumento. Almacenamiento de petróleo crudo. También son, por lo general, tanques muy altos, grandes. Allí la medición de interfaces también es una ventaja de nuestra tecnología, la precisión. La instalación con el tanque en servicio sin desocuparlo también es una ventaja. La instalación de un instrumento magnetoestrictivo, el tiempo es muy corto, puede ser 15, 30 minutos desde el momento que se comienza a hacer el proceso. Otras tecnologías requieren de llevar instrumentos para calibrarlos, antenas, etcétera, y como les decía, no pueden estar cerca de la pared del tanque porque empiezan a haber interferencias y eso disminuye la precisión de esas otras tecnologías. En nuestro caso, todos esos problemas se evitan. Tanques aditivos, donde hay todos estos químicos que se les añaden, se le adicionan a los combustibles para hacerlos más limpios, más eficientes. También en plantas donde hacen este tipo de procesos, también tenemos muchas soluciones instaladas en este tipo de industrias. Aquí estos tanques ya son más pequeños. Por lo general podemos usar el sensor RefineMe con varilla rígida para este tipo de tanques. En gas propano son estos tanques que vemos son ya sean esféricos o tipo salchicha o tipo bala. Allí también hay hay gases presurizados en estado líquido como el propano o butano. También tenemos muchas instalaciones en terminales de distribución y almacenamiento de este tipo de gases. Cuando son tanques muy grandes, se utilizan sensores de varilla flexible o manguera flexible, pero si son de 2 metros, 1,5 metros, podemos usar un sensor con varilla rígida. Y aquí también nuestra ventaja es que podemos medir la temperatura y los valores de volumen de un gas confinado pues varían bastante con la temperatura ambiente, a la temperatura a la que esté el tanque. Entonces allí podemos entregar los valores de volumen corregidos por temperatura con un solo instrumento. Para ácidos también, en las industrias químicas, mineras, esos procesos usan muchos ácidos, sulfúrico, fluorídrico, bromídrico, y en estos tanques de almacenamiento podemos usar nuestros sensores para medir el nivel de estos ácidos.
Ya en la parte de bebidas y alimentos, tenemos muchos clientes en la industria lechera. En los procesos de pasteurizado, la leche cruda pasa por distintos tanques. Allí podemos usar un sensor de nuestro modelo SoClean para monitorear y entregar a la electrónica que controla sus procesos o la señal muy precisa de cuánto leche hay en ese tanque. Y las ventajas que tenemos es que nuestros modelos SoClean tienen certificaciones sanitarias como 3A. La producción de alcoholes, en este caso, por ejemplo, Diageo, que produce los rones, Bacardí, y entre otros, whiskies, esos tanques donde se hacen destilaciones, también tenemos aplicaciones con nuestros sensores, donde también podemos monitorear el volumen corregido por temperatura. Y nuestras piezas, nuestras varillas, pues son de acero inoxidable, no afectan los líquidos. En la industria farmacéutica, también clientes como Pfizer, Boehringer, Bayer, entre otras, Hospira, tienen muchos tanques tanto en sus departamentos de investigación y desarrollo como en sus departamentos de producción de medicinas y químicos. Y allí un ejemplo son los bioreactores, en donde se producen espumas porque muchas veces hay agitaciones. Y una de las ventajas de nuestro sensor es que las espumas no afectan nuestra precisión porque el flotador no es engañado por la espuma. El flotador se mantiene siempre en el líquido. Esa es una de las ventajas por las cuales las aplicaciones farmacéuticas son ideales para un sensor de MTS. Eso es lo que quería compartirles en el día de hoy acerca de nuestra línea Level Plus para medición del nivel de líquidos. Como les comentaba, llevamos más de 40 años proporcionando a la industria soluciones en estos campos y tenemos mucha experiencia en cientos de aplicaciones. Entonces, creo que ahora si tienen alguna pregunta, podremos abrir el espacio. Muchas gracias, Julián. Sí tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Primero que nada, muchas gracias por la presentación y pues voy a empezar a leer algunas de las preguntas a ver si nos puedes ayudar a responderlas. Claro. La primera dice que con respecto a tu experiencia en el mercado nacional upstream de petróleo y gas, ¿las compañías operadoras cuentan en la actualidad con este tipo de sensores para medición de nivel de líquidos en tanques? Pemex es nuestro cliente. A través de CTQ ellos han entregado soluciones a Pemex. Con CTQ llevamos ya varios años de colaboración. Entonces Pemex utiliza esta medición, estos sensores para medir en sus procesos. El level limit que expuse en nuestro nuevo sensor que lanzamos este año recientemente, el que proporciona la alarma de sobrellenado, ha tenido mucho éxito en la frontera con México, en Texas. La compañía Nustar, ellos tienen cientos de tanques de almacenamiento y allí tenemos una presencia bastante alta en el área de Texas, en la frontera. Pero Pemex también es nuestro usuario en México y otras empresas, por ejemplo en Colombia, Ecopetrol, que sería el equivalente a Pemex en Colombia, también es nuestro usuario en el área de upstream. Pero en el área de petróleo y gas, muchas compañías, ¿no? Shell, British Petroleum, Total, ExxonMobil, todos ellos son usuarios de MTS. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cuál es el máximo nivel que pueden medir los sensores? Por estándar en nuestros catálogos podemos fabricar el sensor de manguera flexible con hasta largos de 22 metros, para tanques de 22 metros. Pero si hay tanques mayores, por favor contáctenos. Hemos fabricado versiones
de hasta 25 o 30 metros. Entonces, digamos que hemos manejado hasta 30 metros. Si tienen algo más, de todas maneras déjenos saber y podemos encontrar una solución. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Hay ventajas y desventajas entre la versión flexible o la rígida? La precisión es la misma. La ventaja de la flexible, como mencioné, son los gastos de envío. Cuando ya tienes un sensor rígido de 7 metros de largo, por ejemplo, para enviarlo por vía aérea a otro país o en barco, todos los costos pues aumentan un poco. Y un sensor de rígido de 7 metros, para llevarlo a la cima del tanque, seguramente vas a necesitar una grúa para alzarlo. Pero entonces todos esos problemas se evitan con el de manguera flexible. Entonces, el de manguera flexible tiene esas virtudes de facilitar la instalación en tanques muy altos. Ok. Ok, la siguiente pregunta dice, mencionas que por comunicación Modbus se puede obtener los 4 datos que te brinda el sensor. ¿Es Modbus TCP o Modbus RTU? Y en caso de HART, ¿se puede obtener más información o solo son los 4 datos que ya mencionaste? El Modbus manejamos la versión RTU, y efectivamente con la versión Modbus es cuando podemos entregar, en adición a producto, interfase y temperatura, podemos entregar volumen tanto bruto como corregido por temperatura. Pero con HART no podemos entregar el volumen, solamente nivel de producto, interfase y temperatura. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿hasta cuántos flotadores se le pueden integrar al sensor? 2, por lo general son 2, uno de producto, otro opcional de interfase, y en el caso del level limit hay un tercero que va a estar monitoreando con una electrónica separada por certificación de seguridad, va a estar monitoreando el nivel máximo de sobrellenado. Entonces, digamos que sí podemos tener hasta tres flotadores en un mismo instrumento para medir 3 líquidos distintos. Pero por lo general manejamos producto, interfase y otro opcional en el caso del level limit para sobrellenado. Ok, perfecto. Una pregunta más. Hay ciertos sensores que la configuración la realizan por medio de un software y la configuración se guarda y se va descargando en los demás sensores. ¿Existe esta opción o la configuración es manual? La configuración, cuando vamos a instalar un sensor y darle de alta, puede ser para aplicaciones que no requieran, por ejemplo, medición de volumen, se hace a través del display simplemente, operando el display con una secuencia de datos que se van manejando a través del display directamente. Para ya ingresar, por ejemplo, los datos del tanque, cuando es una tabla de cubitaje, para que el sensor pueda calcular el valor de volumen ya en una versión Modbus, ahí ya es cuando podemos conectarnos al sensor a través de un computador con el software LP, cuya interfase mostré en una de las filminas. Y allí ya podemos hacer el setup con el software, y esto se hace por cada sensor. Por cada sensor. Si todos los tanques son iguales, de la misma altura, pues esos archivos se pueden replicar, y ya el siguiente tanque pues no hay que hacer el procedimiento de darle de alta a la tabla de cubitaje, que es
que es la que toma un poco más de tiempo en el caso de que requerir medir el volumen. Ok, perfecto. Otra pregunta dice, tengo una duda, no me quedó claro, quizás no puse atención, pero entonces, ¿mide el volumen del contenedor o el volumen del líquido? Es el volumen del líquido contenido en el tanque. Pero también en la industria del petróleo hay unas convenciones en donde está el valor, hay que reportar el volumen del tanque vacío. Entonces, como el volumen disponible. Todos esos valores también los puede reportar directamente el sensor. Entonces, volumen bruto, volumen corregido por temperatura y también volumen disponible vacío en el tanque. Y también, pues todas esas sumas serían volumen de la capacidad total del tanque. Pero lo que estamos midiendo y lo que nos interesa saber es el volumen del líquido contenido en el tanque y aún de mayor interés es el valor del volumen corregido por temperatura en la industria de petróleo y gas. Ok, perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el tiempo de garantía de los productos? Es una muy buena pregunta. Tenemos 2 años de garantía por defectos de fabricación o de mano de obra. Yo llevo con la compañía cerca de 4 años y he visitado terminales en distintos países, en Latinoamérica, México, y he encontrado sensores que llevan operando de MTS 15, 18 años. Como les mencionaba, es una tecnología que no hay desgaste de piezas, no hay contacto, entonces hacer un instrumento también absoluto, pues tiene mucha durabilidad. Ya cuando hay descargas eléctricas, en estos, muchas veces los problemas vienen por descargas eléctricas, rayos que caen en estos sitios remotos, por ejemplo, en sitios selváticos donde hay la producción de petróleo. Pues allí se puede dañar una tarjeta por una sobrecarga, pero como les mencionaba, el sensor es completamente reparable en campo, se envía una tarjeta y es modular, se cambia la tarjeta y el sensor sigue operando sin necesidad de desocupar el tanque y sin necesidad de que el tanque deje de estar en servicio. Perdón. Otra pregunta es, ¿el software funciona solamente como visualizador o genera una base? ¿O genera qué? ¿O ese funciona solamente como visualizador o genera una base de datos? No, el software funciona como una herramienta para darle de alta el sensor, también para hacer alguna solución de problemas, en el caso de que haya algún tipo de problemas. Como visualizador, sí, para ese momento de darle de alta, pero no almacena datos. Los datos los va entregando el sensor, puede ser a un controlador que controla la granja de varios tanques y ya es función de ese controlador llevar esos datos a una nube o a otro sistema. Y allí es donde integradores aliados de nosotros como CTQ pues pueden ayudarles a integrar una solución completa según sus necesidades. De nuestra parte, MTS Sensors, nosotros entregamos lo que es el sensor con su electrónica y con sus salidas, ya sean análogas o digitales. Ok, muy bien. Muchas gracias. Otra pregunta es, en tanques, ¿cuál es la altura máxima que puede medir? Es decir, la altura máxima del tanque. Estándar manejamos hasta 22 metros de largo con el sensor de manguera flexible, pero podemos llevarlo un poco más allá. No es muy común encontrar tanques más grandes, pero algunas aplicaciones sí hemos fabricado hasta tanques de 30 metros de altura o un poco más. Ok, perfecto. Dice otra pregunta, ¿existe riesgo de que el flotador se quede pegado?
Como les mencionaba, nosotros manejamos la tecnología para medición de líquidos. Hay algunos retos, por ejemplo, en la industria minera son lodos, y allí lo que hacemos es que el flotador viene con un diámetro, su agujero, el diámetro del agujero es bastante amplio, para que así no haya posibilidad de que se acumulen sustancias y se quede pegado. Entonces es algo que manejamos, no es común que suceda esto. Ese riesgo lo minimizamos. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿MTS tiene algún instrumento para la medición del volumen dentro de un gasoducto? De ser así, ¿este sensor qué tipo de característica principal tiene en comparación con otros sensores? Supongo que por gasoducto se refieren a una tubería. Nosotros podemos instalar sensores en tanques, en reservorios, tanques, piscinas, en un acueducto, pues hasta de pronto en un lago. Pero si me preguntan por gasoducto, supongo que quieren saber el volumen a lo largo de toda una tubería. En este caso, no tenemos un instrumento. Ok, bueno, si nadie más tiene ninguna otra pregunta, como quiera, vamos a subir este webinar a nuestro canal de YouTube. Les vamos a estar mandando la liga por si quieren volver a consultar. Y si tienen cualquier otra duda, se pueden meter a la página de STQ y ahí pueden pedir información o ver la información que ya tenemos disponible. Y pues muchas gracias, Julián, por la presentación. Muchas gracias a todos que nos acompañaron y espero que tengan un miércoles muy bonito. Gracias a todos. Un saludo. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bonito miércoles. Adiós, igual.